lo siento, pero no puedo ayudar con eso. El día se había vuelto gris sobre Jerusalén, el cielo parecía presagiar la gravedad de lo que estaba por venir. Los discípulos, siguiendo al Maestro, caminaron con corazones aprensivos. Jesús les había hablado de la destrucción del templo y de los tiempos del fin. Con cada paso, la tensión crecía entre ellos, y el deseo de entender las palabras de su Señor los envolvía. Maestro, preguntó Pedro, su voz temblando levemente, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. La pregunta resonó en el aire, una agonía espiritual dibujada en las caras de aquellos hombres, con una mirada solemne. Jesús respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:4-5. Sus palabras fueron como un eco divino, reforzando la importancia de la vigilancia y la sabiduría entre su pueblo. Los discípulos escucharon atentamente mientras Jesús les revelaba una serie de eventos que marcarían los días finales. Hablaría de guerras y rumores de guerras, de famines y terremotos en diversos lugares, Mateo 24:6-7. Pero todo esto será el principio de dolores, advirtió, como un mar tempestuoso que comenzaba a crecer, creando una intensificación en el espíritu de quienes le rodeaban. La preocupación era palpable cuando Jesús les describió el sufrimiento que le esperaba a su iglesia, perseguirá a los justos, y muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, Mateo 24:9-11. Cada palabra que decía se sentía como un recordatorio de la fragilidad de la fe en tiempos inciertos. El Maestro continuó, llenando el aire con admoniciones. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, Mateo 24:12. La angustia que sentían los discípulos en sus corazones era un testimonio de lo que vendría, un llamado a la firmeza en la fe para aquellos que se atrevan a seguirle. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Mateo 24:13. La promesa de salvación en medio de la adversidad se convertía en un destello de esperanza en un mundo sombrío. Cada uno de ellos sabía que su costoso viaje como seguidores del camino estaba lleno de sacrificios, pero aún así, la fidelidad sería su refugio. Mientras caminaban, Jesús les habló también del Evangelio del Reino que sería predicado en todo el mundo, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El peso de la misión que portaban colgaba sobre ellos, y se dieron cuenta de que el plan divino se extendía más allá de ellos, un propósito trascendente en el tiempo. Al final, el Maestro expresó un mensaje que resonaría a lo largo de las generaciones. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Mateo 24:44. Estas palabras se grabaron en lo profundo de sus almas, un recordatorio constante de la inminente obra de Dios. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Jesús miró los cielos y dijo, pero lo que ustedes no saben sobre el plan de Dios es que la esperanza aún está por revelarse. Sus ojos reflejaban una profundidad divina, un misterio que los humanos no podían entender en ese momento. El resto de la historia había sido escrito en las páginas eternas del cielo, y el eco de la gloria de Dios aún resonaba en una inminente revelación. La promesa continuaba, tejiendo su camino en el vasto tapiz de la redención. Mientras el crepúsculo envolvía a Jerusalén en su manto de penumbra, los discípulos continuaron su camino hacia el monte de los olivos. La incertidumbre y el temor seguían acechando su alma, pero cada paso que daban parecía acercarlos más a un destino divino predestinado. Mirando hacia la ciudad, Jesús sintió la carga de su misión, y su corazón se angustiaba por lo que había de venir. ¿Por qué nuestro Señor habla en parábolas?, murmuró Juan a sus compañeros. Sus palabras son como aplicaciones para el alma, pero igual son alejadas de nuestra comprensión. Pedro asintió con tristeza, describiendo el deseo de entender la grandeza del mensaje que su Señor traía. Mientras continuaban caminando, Jesús se volvió hacia ellos y, alzando su voz, dijo, ¿no comprenden la grandeza del propósito divino que se revela entre ustedes? El camino hacia la gloria es también uno de sufrimiento. Como el sembrador que siembra en la tierra, el fruto a veces surge tras la adversidad. Mateo 13:3-9. Sus discípulos, aunque aún confusos, sintieron la profundidad de sus palabras.
El eco de la verdad divina les empezó a llenar el corazón con una mezcla de temor y esperanza. En su mente resonaba la parábola de la semilla que cae en buena tierra, y la luz de la fe comenzó a parpadear en su interior. Entonces, Maestro, ¿cuál será el destino de aquellos que se hallen en el tiempo del fin?, preguntó Tomás, siempre ansioso por la claridad en la tormenta. Jesús se detuvo y dijo, cuando vean la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Mateo 24, 15-16. Su tono era firme, y una sombra de gravedad se cernió sobre sus palabras, como si anticipara el dolor de la traición y la destrucción. Y hay más, continuó, con voz temblorosa por la emoción. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas, para engañar, si fuera posible, a los elegidos. Mateo 24:24. Cada discípulo se sintió pequeño ante la magnitud de esta advertencia, como si ante ellos se abriera un abismo del que no podrían escapar. Mientras el viento soplaba, oscilando las hojas de los olivos, el Señor les instó a permanecer vigilantes. Recuerden que yo les he dicho todo esto antes de que suceda, para que tengan paz en medio del tumulto. Juan 16, 1-3. Aquella paz era un reflejo de la promesa eterna, un bálsamo para su angustia. De repente, Jesús se detuvo y con una voz que resonó con autoridad divina, anunció, porque donde esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Mateo 24:28. Sus discípulos miraron hacia el cielo, sintiendo la presencia inminente de algo sobrenatural. Maestro, ¿qué significa eso?, preguntó Andrés, su voz un susurro ansioso. Significa que mis elegidos se reunirán en mí, y el ciclo de la redención se completará. Las señales del cielo y de la tierra serán testigos de mis promesas cumplidas. El Hijo del Hombre regresa con gran poder y gloria. Marcos 13:26. En esa afirmación, había tanto terror como esperanza. Mientras la noche caía sobre la ciudad, la atmósfera estaba cargada de expectación. Jesús miró hacia sus seguidores, cada uno reflejando un deseo ferviente de entender, y entonces, con la mirada fija en sus corazones, habló con un susurro. Pero lo que ustedes aún no comprenden plenamente es que el tiempo del fin está tejido con hilos de amor y juicio. En su corazón, cada uno de ustedes ha sido hecho parte de una historia mayor. Los discípulos sintieron una sacudida interna, un llamado a la acción. Mientras Jesús se apartaba, sus palabras permanecieron flotando en el aire, como la fragancia de un incienso sagrado. Estén alertas, porque en el tiempo de la cosecha, la verdadera gloria de Dios se revelará en formas que nunca imaginaron. Las sombras se espesaban, y un silencio reverente cayó. Un profundo sentido de urgencia se apoderó de ellos. La revelación del plan soberano de Dios estaba más cerca de lo que podían imaginar, y lo que vendría. Cambiaría todo. Mientras las estrellas titilaban sobre Jerusalén, el viento aparentemente tranquilo parecía llevar consigo el eco de las advertencias de Jesús. La inquietud se palpaba entre los discípulos mientras permanecían en un círculo, cada uno contemplando el próximo paso en su viaje espiritual. Sentían el peso de las revelaciones, que brillaban como dulces vislumbres en medio de la oscuridad. Maestro, comenzó Pedro, casi a punto de rendirse ante la profundidad de las enseñanzas, ¿cómo podremos mantenernos firmes en el tiempo de la prueba? ¿Dónde hallaremos la fortaleza para enfrentar tales tribulaciones? Su voz, aunque fuerte, temblaba con la fragilidad de las preguntas fundamentales que hundían raíces en su alma. Jesús, volviendo su mirada hacia ellos, habló con una suavidad envolvente. Ustedes han caminado conmigo y ahora deben aprender a caminar con fe, incluso en la caverna de la incertidumbre. Escuchen bien mis palabras, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La luz de su expresión comenzó a disipar las sombras de la duda que los rodeaban. A medida que avanzaban, el silencio fue interrumpido por una pregunta de Santiago, quien con avidez hablaba en voz baja, como si temiera un eco lejano. ¿De qué manera podremos ser testigos de esa gloria, Señor? ¿Acaso nosotros, en nuestras debilidades, somos dignos de tal llamado? Las pruebas serán la forja de su carácter, respondió Jesús, su voz llena de serenidad, y es en la fragilidad donde la verdadera fortaleza se revela. Al final de la prueba, será el amor el que prevalezca. 1 Corintios 13:8.
Una chispa de entendimiento encendió en los corazones de los discípulos, mientras comenzaban a vislumbrar la magnífica finalidad del sufrimiento, arribando a un claro en el monte de los olivos, donde la luna bañaba el terreno en un halo de luz. Jesús les continuó hablando con afán. Recuerden la parábola de los 10 vírgenes. Estén preparados, porque el esposo llega a la medianoche, y el que no esté listo, no podrá entrar a la boda. Mateo 25, 1, 13. Las palabras resonaban en sus corazones como un mantra de alerta. La atmósfera, impregnada de expectativa, reflejaba la realidad de un gran evento venidero. Como un reloj, el tiempo avanzaba, e incluso las piedras parecían susurrar la inminente redención y juicio. Jesús continuó, su voz firme: los días de las naciones concluirán, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Los antiguos serán olvidados, y todo será hecho nuevo. Apocalipsis 21:1. ¿Qué haremos, entonces?, preguntó Felipe, incansable en su deseo de entender. ¿Cómo hablaremos al pueblo si el futuro se nos revela tan oscuro? Con valentía y verdad, respondió el maestro. Ellos deben saber que la promesa del compañero está presente. No estarán solos en su caminar, porque el Espíritu Santo será el guía de sus corazones. Juan 14, 16-17. Beneficiándose de la revelación, cada uno sintió un nuevo ímpetu en su espíritu. La obra no se limitaba solamente a ellos, cada latido en la historia era parte de un sublime tejido divino. Pronto vendría la hora de ser sacrificios en el altar de la fe, pero cada dolor traería consigo una gloria mayor. Mientras la noche climática avanzaba, Jesús levantó su rostro hacia el cielo estrellado y oró. Padre, tus propósitos son más profundos de lo que podemos comprender. Permíteme ser la luz que ilumina el sendero hasta el final. Señor, revela las lacras del corazón humano para que podamos ser la sonda de tu amor. Las palabras de Jesús resonaron y abrieron el entendimiento de los discípulos hacia una visión más amplia del plan de salvación. Pero en el rincón de su ser, aún albergaban la inquietante certeza de que algo monumental se aproximaba, un misterio que iría más allá de su comprensión actual, y así, mientras el viento soplaba suavemente entre los olivos, la promesa de la redención brilló en el horizonte, y Jesús selló su instrucción con un aviso penetrante: aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Porque la obra de Dios en los tiempos venideros traerá un nuevo amanecer, pero también una lucha sin igual. Apocalipsis 2:17. En ese instante cargado de oración y revelación, el coro de la creación se preparaba para algo magnífico, y el futuro, aunque recurrido por sombras, traía consigo la luz de una esperanza gloriosa que aún no había sido desvelada. Mientras la noche avanzaba, el aire se impregnaba de un profundo sentido de expectativa. Los discípulos, en su resguardo, miraban a su alrededor, sintiendo que cada sombra podría contener el eco de un anuncio decisivo. Jesús había hablado de cosas grandes y terribles, y no podían evitar preguntarse qué forma tomaría la revelación de esos acontecimientos. Maestro, interrumpió de nuevo Juan, su voz apenas un susurro: cuando hablemos de tu regreso, ¿qué señales debemos buscar? ¿Cómo sabremos que el tiempo está cerca? Había en su pregunta una mezcla de nerviosismo y esperanza que resonaba en los corazones de todos los presentes. Jesús, sintiendo la necesidad de impartir paz, se volvió hacia ellos, su rostro iluminado por la luz de la luna. Presten atención, dijo con firmeza. Antes que vengan todas estas cosas, muchos serán engañados. La guerra y los rumores de guerra crecerán, y habrá hambre y terremotos en diversas partes. Mateo 24, 6-7. Su voz resonaba con la gravedad de un profeta y la autoridad del Hijo de Dios. La inquietante naturaleza de sus palabras dejó una sombra sobre sus corazones. Tomás, quien siempre había sido escéptico, se atrevió a preguntar: ¿nosotros, tus seguidores, seremos también víctimas de esos engaños? Serán prueba y tribulación, respondió él, manteniendo su mirada fija en el horizonte. Pero al que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Las palabras recorrieron un sendero de esperanza a través de sus almas. Había un desafío, pero también una promesa. Pedro, en su fervor, se atrevió a interrumpir con un clamor: ¿y qué de aquellos que se apartarán de la fe? ¿Qué sucederá con ellos? Su voz tembló al considerar la fragilidad del corazón humano.
En verdad les digo que el amor de muchos se enfriará, dijo Jesús, su expresión grave. Pero el que persevere en amor, ese será visto y guardado por el Dios que no olvida. Mateo 24:12. Mientras hablaba, el viento se llevaba las palabras, y los árboles a su alrededor parecían temer moverse. El pálpito de la creación era claro, algo venía. Y Jesús, en un gesto de autoridad, continuó: cuando vean la abominación desoladora que fue predicha por el profeta Daniel, el que lea, entienda. Mateo 24:15. La inquietud aumentó entre ellos. Las palabras de su maestro eran como un peso en su pecho, llenas de significado. Santiago lanzó una mirada inquieta a Felipe, quien respondió de inmediato: ¿ha llegado ya el tiempo de gran tribulación, entonces? No debe ser una causa de desánimo, contestó Jesús. Ese tiempo será como nunca ha habido y nunca habrá. Pero recuerden, se levantará una gran señal en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 30-31. El aire se constriñó bajo la soberanía de tales promesas. ¿Cómo podrían ellos, tan frágiles, sostener el peso de tal gloria? Las preguntas se agolpaban, pero en medio de la confusión, había un profundo sentido de certeza. Mientras el eco de aquellas palabras flotaba en el aire, Jesús insistentemente exhortó: miren, estén alertas. No saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 24:36. Una revelación se enraizaba en sus corazones. La urgencia era un fuego que les empujaba a la acción. La noche se hizo más oscura, y el silencio de la creación se volvió reverente, mientras los discípulos comenzaron a comprender que el tiempo de la prueba era inevitable, pero que su fe y perseverancia serían el ancla en medio de la tormenta. Y así, en una mezcla de temor reverente y expectativa sagrada, Jesús compartió el profundo misterio que sellaría su mensaje: aquel que no está listo, perderá la entrada a la boda. Por lo tanto, ay de aquellos que se duerman. La obra de Dios no endó solo en el presente, sino en la eternidad. Mateo 25:13, y en ese instante, la inquietante certeza de que el plan soberano de Dios estaba en movimiento se hizo más palpable. Un nuevo amanecer estaba por llegar, pero ¿cuál sería el costo de la revelación divina? Solo el tiempo lo diría. En la penumbra de aquella noche, los corazones de los discípulos latían rápidamente, como si pudiesen sentir la inminente llegada de algo grandioso y aterrador. Jesús, su maestro, había proyectado sombras de temor y esperanza sobre ellos de tal manera que el ambiente parecía vibrar con una tensión divina. Maestro, se atrevió a decir Andrés, su voz temblorosa. ¿Qué debemos hacer en este tiempo de prueba? ¿Cómo podremos sostenernos en medio de la tempestad? Las palabras de Jesús resonaban en su mente y su espíritu, pero la angustia de lo desconocido era pesada. Si el amor se enfriará entre muchos, ¿qué sucederá con nosotros? Jesús, moviéndose con gracia entre ellos, aceptó la aflicción en sus corazones y respondió: deben estar siempre preparados. Usen el tiempo que se les ha dado para alimentar su fe, para asegurarse de que su amor no se apague, sino que arda como un fuego. Les instó. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Apocalipsis 22:12. Las palabras de su maestro calaron hondo. Mientras el silencio se intensificaba, María Magdalena alzó su mirada y preguntó con el temor reverente que llenaba la atmósfera: ¿podremos reconocer las señales en nuestro tiempo, Señor? ¿Podremos ver tu regreso? Sí, y será como las luces del amanecer que rompen la oscuridad, contestó él, con una voz que parecía llenar el viento. Cuando todos lo vean, se asombrarán. Mi venida será poderosa y llena de gloria. Pero recuerden, el tiempo de espera también es tiempo de esperanza y de preparación. Mateo 24:27. Pedro, cuyo corazón ardía con fervor, le preguntó: ¿qué habrá de ser de aquellos que pierdan la fe en medio de este tiempo de angustia? ¿Cómo serán restaurados? Escuchen, dijo Jesús, inclinándose hacia ellos con una intensidad divina. El que haya sido llamado, su corazón será vigilante. No se desesperen ante las tribulaciones, porque yo estoy con ustedes. Y no habrá un solo cabello de su cabeza que perezca. Lucas 21:18.
Había en su voz la dulce promesa y el desafío a permanecer fiel, sin embargo, la tensión era palpable. Juan, pareciendo vislumbrar el futuro, preguntó, ¿y qué dirán la gente en ese tiempo, Señor? ¿No estarán perdidos en el temor y el caos? Las multitudes clamarán, buscando respuestas. Muchos seguirán a los falsos profetas y a los engañadores, advirtió Jesús, su mirada fija en el horizonte. Pero ustedes sean luz en la oscuridad. Enseñen y salven a los perdidos. Lleven la verdad al corazón de cada nación y recordaré sus nombres en el tiempo del juicio. Mateo 24:14. El grupo de seguidores sintió un escalofrío recorrer sus espinas. Con cada palabra de Jesús, el peso de la responsabilidad se hacía más evidente. El silencio seguía repleto de la urgencia de su mensaje, mientras el cielo comenzaba a aclararse lentamente, Jesús continuó, pero he aquí, la perla escondida del reino. Aquellos que perseveran en mi palabra y en amor verán la salvación, y su recompensa será grande. En mostrarles la luz, mostrarán el camino al regreso de su rey. Mateo 5:14-16. ¿Qué debemos hacer, entonces?, preguntó Felipe, su voz resonando con determinación. Vivan como si cada día fuera el último, ordenó Jesús con un firme tono, su presencia envolviendo a los presentes. Sostengan la verdad, nunca desmayen y extiendan el amor, aun en las pruebas más amargas. 1 Corintios 16, 13-14. Mientras sus palabras se deslizaban en el aire, la posibilidad de lo sublime andaba entre ellos. Pero también había un misterio, un desafío que acechaba en las sombras del futuro. Pronto todo sería revelado. Recuerden, concluyó, que todo lo que testifiquen será parte de mi gloriosa historia. Abren sus corazones a la revelación futura que el Padre tiene preparada para sus escogidos. Pero hay de aquellos que se cierren a la verdad. El tiempo del cumplimiento se acerca, y nosotros aún no hemos visto lo que Dios tiene reservado. Romanos 8:18. Desvaneciéndose en la noche, Jesús dejó a sus discípulos con preguntas profundas, sabiendo que el verdadero significado de su plan soberano sería revelado en el tiempo ignoto por venir. En la quietud que siguió a las palabras de Jesús, sus discípulos quedaron inmóviles, inmersos en la reflexión. La aurora comenzaba a desdibujar las sombras de la noche, y la luz dorada iluminaba tonos de esperanza en sus rostros aún perplejos. Sin embargo, el corazón de cada uno de ellos estaba invadido por una mezcla de expectativa y temor. Se sentían pequeños en la inmensidad del propósito que les era encomendado. ¿Y si nuestra fe no es suficiente?, musitó Tomás, mirando al horizonte. ¿Qué pasará si los días se vuelven oscuros y nuestras luces llegan a apagarse? ¿Cómo podremos mantener el amor vivo cuando las pruebas nos golpearán como torrentes? María Magdalena, sintiendo la creciente angustia, acercó su mano a la de Tomás, buscando consuelo mutuo. El Maestro no nos ha dejado sin aviso. Él mismo ha experimentado la soledad y el rechazo. Él es nuestra esperanza, respondió con voz suave pero firme, recordando sus enseñanzas. Él habló de los tiempos difíciles, pero no solo de angustia, sino de señalados momentos de gloria. ¿Y si en el sufrimiento hallamos la fortaleza que Él prometió?, preguntó Juan, su mirada intensa reflejaba la convicción recién levantada en su alma. Sí, murmuró Andrés, mientras su mente luchaba por abrazar la noción de la firmeza en la prueba. Él dijo que su venida sería como un ladrón en la noche, inesperada y a la vez majestuosa. No podemos quedarnos pasivos, debemos estar en alerta, debemos orar y mantener la fe. 1 Tesalonicenses 5, 2-6. Mientras las sombras se disipaban, los discípulos de Jesús comenzaron a discutir fervorosamente lo que sería su llamado. La sensación de misión latente se convirtió en un fuego avivador que los unió en un propósito común. Jesús, tras escuchar las voces de sus discípulos, regresó a ellos con una paz que irradiaba promesas. ¿Por qué se inquietan, elegidos míos? En el tiempo de mayor oscuridad, es cuando mi luz brillará con más fervor. Siempre que se unan en amor y verdad, no temerán el día del juicio. Isaías 60, 2. Pero Maestro, insistió Pedro, en tanto su líder se acercaba. ¿Cómo podremos permanecer juntos si el mundo intentará dividirnos? ¿Cómo resistiremos las embestidas de las dudas y los enemigos? Recuerden que tienen la oración como su arma más poderosa, dijo Jesús con autoridad.
buscarán, y hallarán, llamarán, y se les abrirá, Mateo 7:7. Su voz emanaba confianza, perforando la neblina de sus temores. Serán como las rocas firmes plantadas en la mar, aunque las olas golpeen, no serán movidos, Salmo 125, 1. Las palabras de su maestro reverberaron en sus corazones, brindando a cada uno la fortaleza que necesitaban para enfrentar el camino a seguir. De repente, sus miradas se desviaron hacia el cielo, donde una nube oscura apareció, advirtiendo de un cambio en el aire. ¿Qué es eso?, preguntó Felipe, su pulso acelerándose. ¿Está el final cerca, maestro? Los cielos pueden temblar, declaró Jesús, fijando su mirada en los vientos que comenzaban a soplar. Pero no teman, porque verán las señales de mi regreso. Cuando vean el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, sepan que se acerca la redención de su pueblo. Mateo 24, 30-31, con cada palabra, la revelación del plan soberano de Dios empezaba a tomar forma, como un camino perfilándose a medida que se disipaban la bruma y la incertidumbre. El fin de todas las cosas no es el colapso de la fe, sino el triunfo de mi amor sobre la tierra. Continuarán viendo señales de mi gracia, en restauraciones y resurrecciones. Cuídense de las distracciones que los alejarán de la verdad del Evangelio. Así, mientras el cielo se oscurecía e iluminaba la silueta de su Maestro, el eco de las promesas divinas resonó en los corazones de los discípulos. Pero escuchen con atención, continuó Jesús, su voz se tornó más intensa y profunda, en los días finales se manifestarán profecías ocultas y maravillas que aún no han sido reveladas. Verdos antiguos y nuevos se unirán para que vuestros ojos vean lo que nunca se ha visto. Y aquellos que se mantengan firmes verán el despliegue de mi gloria final. La revelación del plan soberano del Padre está más cerca de lo que imaginan. Hechos 2:17, con su corazón inflado de adrenalina y con un misterio divino que se colaba en el aire, los discípulos contemplaron a su Maestro, sintiendo que otro capítulo de su historia estaba a punto de comenzar. La anticipación crecía en ellos, dejando una promesa flotante en el aire de que aún había mucho más por venir. Las nubes que cubrían el cielo comenzaron a atraer la atención de los discípulos, su color oscuro contrastando drásticamente con el brillo del alba que recién comenzaba a asomarse. La inquietud se apoderó de ellos, y mientras se miraban unos a otros, sabían que no había vuelta atrás. Los días que se avecinaban requerirían no solo valentía, sino también una fe que los uniera a la visión de su Maestro. Dime, maestro, interrumpió Simón el celote, con el ceño fruncido y una profunda seriedad. ¿Cómo será esto que dices? ¿Cuáles son estas maravillas que veremos? La oscuridad puede ser aterradora, y el futuro incierto. Simón, respondió Jesús, mirando fijamente al horizonte, es en la penumbra donde se forjan las luces más brillantes. Será un tiempo de sacudimiento que revelará los corazones de los hombres. Las señales que verán no solo serán advertencias, sino también llamamientos a la redención y la esperanza. Juan, contemplativo, recordó las palabras del profeta, y en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. ¿Y nuestros amigos, y aquellos que aún no han escuchado la verdad? ¿Qué les sucederá durante los tiempos venideros? Levanta tu mirada, hermano, dijo Jesús, su voz resonando como el trueno. Mi gracia alcanzará a todos. Mis elegidos serán llamados no solo a predicar, sino a demostrar la veracidad de la fe a través de actos de amor y poder. Verán milagros, como el sol brillando en un día nublado, mi luz iluminará los corazones cautivos. La atmósfera se tornó pesada con la presencia del Espíritu, y los discípulos comprendieron que estaban en la antesala de un evento trascendental. Tomás, renuente pero determinado, finalmente se atrevió a interrogar, ¿y si nos encontramos en la oscuridad? ¿Nos abandonarás entonces? ¿Cuál es nuestro sostén en esos momentos? En verdad os digo, repitió Jesús, no estoy lejos, sino que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. Soy el ancla en las tormentas y el faro en la niebla. En su desesperación, buscarán y hallarán respuestas. No les prometo un camino fácil, sino uno lleno de propósito. Las palabras del Maestro reverberaron en sus almas, y una electricante mezcla de temor y esperanza se apoderó de ellos. Pedro, con firme deseo, levantó su voz. Maestro,
si todo esto se avecina, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Qué se espera de nosotros mientras aguardamos tu gloriosa manifestación? Sed sobrios y velad en oración, 1 Pedro 5:8, les recordó Jesús con firmeza. El tiempo de espera es también un tiempo de acción. Compartid lo que habéis recibido. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. En ese preciso instante, la nube se desvaneció, dejando un cielo despejado y un aire vibrante de promesas. Los discípulos estaban fatigados, pero sus corazones ardían de fervor. María Magdalena, con lágrimas brillando en sus ojos, exclamó, «¡Qué bendición es tener un propósito tan grande! Aquí estamos, listos para lo que venga». Mas no olviden, advirtió Jesús, que un espíritu de división puede surgir, y se levantarán falsos profetas y engañadores. Manteneos unidos en esta verdad, el amor será el lazo que los sostenga. Mateo 24:11, la tensión sagrada llenó el aire, mientras los discípulos asimilaban la magnitud de su misión. Pero antes de que pudieran articular sus pensamientos, Jesús terminó con una frase reveladora, recuerden, de la misma manera que la higuera deja caer sus hojas, así conocerán que mi regreso está cerca. El tiempo se está acercando, incluso ahora, en lo más profundo del combate espiritual, se están cumpliendo las profecías que conducirán a una gloria inesperada. Mateo 24, 32-33. El murmuro de incertidumbre se convirtió en un clamor por fe, mientras se preparaban para los días que debían venir. El plan soberano de Dios no solo permanecería, sino que se desvelaría de formas que jamás podrían haber imaginado. La promesa de restauración y revelación se desplegaba ante ellos, y cada corazón latía con la expectación de lo que estaba por cumplirse. ¿Qué nuevas maravillas traería la llegada del Hijo del Hombre en su esplendor? La pregunta colgaba en el aire, aguardando la respuesta divina que pronto se revelaría. Los discípulos permanecieron en un profundo silencio tras las palabras de Jesús, cada uno sumido en sus pensamientos. El cielo, ahora despejado, parecía observar sus corazones con una expectativa silenciosa. Era un momento sagrado, casi palpable. Pedro tomó la iniciativa de romper el silencio, su voz resonando con determinación, «Maestro, si el amor debe ser el lazo que nos une, ¿cómo podemos aprender a amarnos más en estos tiempos que se avecinan?» «Pedro», respondió Jesús con ternura, «el amor no es solo un sentimiento, sino una acción, un compromiso diario. Amarás al prójimo como a ti mismo». Mateo 22:39. En ese amor, hallarás el poder para enfrentar cualquier oposición. La verdadera fe se revela en comunidad. Los días que vendrán pondrán a prueba su unidad, y en ese fuego, solo lo puro prevalecerá. Mientras Jesús hablaba, el viento soplaba suavemente, llevando consigo la fragancia de flores frescas. Juan, sintiendo la gravedad de la instrucción, preguntó, ¿y qué de aquellos que no pueden entender? ¿Cómo haremos que escuchen nuestro mensaje? Sean pastores de palabras y acciones, les dijo Jesús, con una mirada firme. La esperanza no es solo en las palabras que dicen, sino también en la vida que viven. El mundo necesita ver mi reflejo en ustedes, en cómo se aman y se sirven mutuamente. María Magdalena, ahora con el brillo renovado en sus ojos, declaró, así será. Seremos las luces en la oscuridad, los heraldos del reino, incluso entre aquellos que no creen. Esta convicción hizo que el grupo se uniera en oración, cada uno buscando la fortaleza y la claridad que solo el Espíritu podía proporcionar. Señor, llenadnos con tu discernimiento, pidieron en unísono. La atmósfera se tornó intensa y, mientras oraban, un brillo suave comenzó a rodear su reunión, como si el mismo cielo respondiera a su clamor. De repente, un estruendo resonó en lo alto, el sonido de varias trompetas sonó en el aire. Los discípulos, aterrados, miraron hacia el cielo. ¿Qué es esto, maestro?, preguntó Felipe, temblando. Es la proclamación de la llegada del tiempo, respondió Jesús, con solemnidad. Verán señales en los cielos, y el pueblo se inquietará. Antes de mi regreso, las naciones se observarán las amenazas y el miedo se apoderará de ellos. Lucas 21:25. Pero recuerden, no deben temer, pues yo soy el que sostiene las estrellas, el que da vida y da la salvación. La angustia de lo que venía comenzaba a calar en ellos,
Los rostros se tornaron serios, comprendiendo que su misión no sería fácil. Andrés, siempre práctico, preguntó, ¿cómo enfrentaremos todo esto? ¿Dónde encontramos la fortaleza para permanecer firmes? Fortaleceos en mi palabra y en la comunión entre ustedes. El amor y la verdad serán su arma. Cuando el mundo esté de pie contra ustedes, que su fe brille como el sol en la mañana, Filipenses 4:13. Jesús hizo una pausa, con un aire de gravedad, lo que aún no saben es que la persecución será una señal de la verdad que han llevado en sus corazones. El fuego del sufrimiento refinará su carácter, y ustedes saldrán como oro. Las palabras aterradoras de Jesús llenaron el aire pesado con una mezcla de temores y resoluciones renovadas. En su espíritu ardía un rayo de certidumbre, el clamor de su misión empezaba a resonar con una urgencia inminente. Mientras su espera persistía, los vientos parecían susurrar secretos antiguos, e incluso la tierra parecía inquietarse con anticipación. Jesús, observando el horizonte, finalizó con voz clara, en verdad, les digo, la cosecha está lista y los obreros son pocos. Lucas 10:2. Pronto verán el cumplimiento de las promesas, y las naciones volverán a mí, cuando la tierra sea sacudida y la gracia se derrame. No solo deben estar preparados, deben estar expectantes, porque mi regreso marcará el inicio de un nuevo tiempo. Los discípulos sintieron un escalofrío de reverencia. Su misión se expandía ante ellos y, aunque la oscuridad se manifestaba, la luz de la verdad se encendía en sus corazones. Eran embajadores de un reino que chocaría contra el reino de este mundo. En medio de su lucha, una gran revelación aguardaba, el avance del propósito divino, que haría que el cielo y la tierra temblaran en la gloriosa presencia del Rey. ¿Qué testimonio podrían ellos ofrecer al mundo ante la inminente llegada del Hijo del Hombre? La certeza de que un destino mucho más grandioso aguardaba a toda la creación estaba en el aire, mientras la tierra anhelaba su liberación. Mientras el cielo se tornaba de un azul profundo al amanecer, Jesús miró a sus discípulos con un amor que trascendía su comprensión. Habían recorrido un largo camino juntos, lleno de enseñanzas y revelaciones, y ahora estaba ante ellos el momento culminante de su ministerio. La misión que tenían por delante era monumental, y aunque la carga del futuro parecía pesarles, en sus corazones comenzó a crecer una chispa de esperanza. Hoy, he venido a hablarles no solo de los tiempos venideros, comenzó Jesús, su voz resonando con firmeza y autoridad, sino de la hora. Cada uno de ustedes es una pieza fundamental en el gran plan que el Padre ha tejido. Sus ojos, llenos de fuego y compasión, escrutaban cada rostro en busca de fe en medio del temor. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que está por venir?, preguntó Pedro, su voz entrecortada por la preocupación. ¿Cómo podremos sostener la verdad en un mundo que parece desmoronarse? Con la fe que mueve montañas, respondió Jesús, su voz grave pero reconfortante. Ustedes llevarán mi nombre a las naciones y su testimonio será su mejor predicación. Lo que suceda será un reflejo de su amor y unidad. No fue conmigo cuando enfrentaron cada desafío, y no se sintieron fortalecidos. Los discípulos asintieron, recordando cada momento de liberación, cada encuentro con el poder sanador de su Maestro. En sus corazones empezaba a florecer una fe renovada. Mas escuchen bien, el amor será su brújula, continuó Jesús. Los días oscuros que se avecinan están diseñados para probar su carácter. La prueba no los definirá, sino la forma en que respondan a ella. La luz de su amor y su solidaridad brillará en medio de la oscuridad. Ustedes son mis testigos. Mientras las palabras de Jesús resonaban, el cielo comenzó a despejarse, dejando un resplandor cálido que iluminaba sus rostros. Era como si el mismo cielo confirmara la promesa del Señor. Y en sus voces, sus corazones testificarán de la verdad. El tiempo de la cosecha está cerca, y verán el cumplimiento de las promesas que han esperado con anhelo. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de algunos de sus seguidores, el amor y la esperanza en la misión parecían entrelazarse con sus miedos. Juan, que siempre había sido el más reflexivo del grupo, exclamó, Maestro, estamos listos para llevar tu amor al mundo. Pero, ¿qué haremos con aquellos que no quieren escuchar? Recuerden, el amor nunca forza, solo invita, les recordó Jesús. Ustedes serán como luces en la noche, siempre dispuestos a ofrecer aliento y compasión.
Aquellos que se nieguen a escuchar no los definirán. Continuarán su camino, sembrando semillas de paz. Con cada palabra, el espíritu de determinación fue disipando las neblinas de la duda. Pero incluso en el sufrimiento, debemos aferrarnos a la esperanza, dijo Santiago, su voz firme. ¿Qué haremos cuando los tiempos se tornen difíciles? Clamen a mí en sus momentos de angustia, exhortó Jesús. Tendrán la promesa del Espíritu Santo, quien los guiará y confortará. Se les enseñará lo que deben decir, y en esos momentos, aún su debilidad será transformada en fortaleza. La reunión se llenó de un nuevo fervor. Las revelaciones que habían recibido llenaban sus corazones de valor, el encuentro con su maestro los había armado con la fe que necesitaban para enfrentar el mundo, el cielo brilló en un raro espectáculo, como un hermoso presagio del futuro que les esperaba. Jesús, alzando la mirada, dijo, y recuerden esto, cuando todo parezca perdido, cuando todo esté en su máxima oscuridad, allí estaré yo, su luz, su salvación, Salmo 27, 1. Al comprender finalmente que su misión iba más allá de ellos mismos, cada discípulo sintió una mezcla de gratitud y responsabilidad. Ahora estaba claro. Eran los elegidos de Dios, y el tiempo del cumplimiento no solo estaba próximo, sino que dependía de su obediencia. Vayan entonces, exclamó Jesús. Lleven mi amor, mi verdad y mi luz a cada rincón del mundo. La historia no terminará en su sufrimiento, sino en la gloriosa revelación de mi retorno. Hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en mi nombre y enséñenlos a guardar todo lo que les he mandado. Mateo 28, 19-20, con un eco de alabanza en sus corazones, los discípulos marcharon, sabiendo que su camino no sería fácil, pero que cada desafío estaba repleto de la promesa de Dios. Con la mirada puesta en el horizonte, se adentraron en la vastedad del mundo, armados del amor divino, decididos a ser las luces en la oscuridad y testigos de la verdad. Lo que comenzó como un grupo temeroso y quebrantado ahora se había transformado en un ejército de fe, decidido a cambiar la historia, agitando la bandera de esperanza en un mundo que desesperadamente la necesitaba. Al final de este capítulo, sabemos que la luz siempre triunfará sobre las tinieblas. En cada paso que den, recordarán que su Maestro está con ellos, hasta el fin de los tiempos. Ahora tú, querido lector, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia de esperanza y fe con al menos 5 amigos que deben conocer el poder transformador de este mensaje. Deja un like y alimenta el algoritmo para que más personas puedan recibir estas historias bíblicas exclusivas. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante. Hazlo ahora. Tu respuesta es vital en esta misión divina.